Hola, soy Iván Chávez, entrenador UEFA Pro y director de futbolformación.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión y dentro de este grupo de vídeos donde vamos a tratar los esquemas de juego, en esta ocasión vamos a tratar sobre los esquemas según el número de líneas. Como siempre, invitaros a que os suscribáis al canal donde podréis tener contenido extra. Muchas gracias y bienvenidos. Comenzamos. Tenemos que tener en cuenta que para jugadores muy técnicos el espacio. Bueno, siguiendo con el vídeo anterior, que era el de las posiciones de juego, ahí como veis he puesto un poco más difuso, por así decirlo, la posición de líbero, que bueno, que decíamos que en el fútbol profesional ya no se utiliza, que en el fútbol no profesional no de la forma clásica, pero sí siempre suele haber alguien un poco más retrasado en la línea defensiva. Y ahí teníamos todas las posiciones de juego que tenemos en el fútbol, ¿no? Si os acordáis, cuando hablaba del mediocentro defensivo, yo hablaba del mediapunta o interior, decíamos que podíamos hablar de que había unas posiciones defensivas, que eran los 4 defensas, unas posiciones de centrocampistas, que eran los que estaban en la línea del centro del campo, y unas posiciones de delanteros, que eran principalmente los extremos y el delantero, ¿no? Y que había unas posiciones intermedias entre estas posiciones, ¿no? La de mediocentro, que era un centrocampista con unas características más defensivas, y la de los interiores, que eran unos centrocampistas con unas características un poco más ofensivas, ¿no? Estaban ahí en un caso entre defensa y centrocampista, en otro caso entre centrocampistas y delanteros, ¿no? Bueno, en cuanto a los esquemas según el número de líneas, como digo siempre, no hay una verdad absoluta, hay tantas verdades como entrenadores. Pero bueno, nos vamos a encontrar con que hay gente que defiende que los esquemas son de 4 líneas. Y por otro lado nos encontramos a gente que opina que también pueden ser de 5, ¿no? En ambos casos siempre se considera como una línea, aunque no lo sea, la del portero. ¿Y por qué digo aunque no lo sea? Pues lo vamos a ver ahora, porque ahí es donde realmente se puede generar esa confusión o ese debate, ¿no? Que a mí en sí me parece contradictorio. A mí me parece que hay esquemas de 4 y me parece que hay esquemas de 5 líneas, y que si se hablan de 4 o de 5, en ambos casos se está considerando al portero, ¿no? Es decir, aunque evidentemente al que opine que un portero no es una línea, puesto que es una sola persona y para que sea una línea tienen que ser más, puede que tenga razón. Entonces estaríamos hablando de esquemas de 3 y de 4 líneas. Pero claro, ya aquí pasaría que parecería muchas veces que cuando hablamos estamos hablando idiomas distintos, ¿no? Puesto que si para mí un esquema con 4 líneas considero que está el portero y 3 líneas por delante, hay otra persona que considera que el portero no hay que contarlo y me habla de esquema de 4 líneas. Si me habla de un esquema de 4 líneas, yo en mi mente estoy visualizando al portero y 3 líneas por delante, y él lo que me está hablando es excluyo el portero y hablo de 4 líneas, ¿no? Sea como sea, vamos a hablar, cuando hablemos de líneas, vamos a considerar el portero también, ¿no? Un esquema de 4 líneas puede ser el portero y 3 líneas. Un esquema de 5 líneas, el portero y 4 líneas. Y aquí es donde hablamos de esa dificultad. ¿Por qué? Mirad, vamos a ver en la pantalla. Ahora vamos a ver en la pantalla el esquema de 4 líneas, ¿no? Ahí estaría un esquema de 4 líneas. Entonces, con 4, 3, 3, bueno, con esos jugadores colocados de esa manera. Aunque evidentemente, por ejemplo, Benito Floro es uno de los entrenadores, o en este caso autores, que defienden que los esquemas son siempre de 4 líneas. ¿Por qué? Porque él considera, es
una verdad más de la que hay dentro del fútbol, y que evidentemente, como yo siempre digo, cuando algo está explicado su por qué y su para qué, pues bueno, puede ser discutible, pero no está exento de razón, ¿no? Hablamos de esquema de 5 líneas en este caso, pues perfectamente en el caso de Benito Floro, de las personas que piensan que los esquemas siempre son de 4 líneas, ellos defienden que esto que estamos viendo en la pantalla no deja de ser un 4-3-3. Y es verdad, es un 4-3-3, pero si volvemos hacia atrás, este también es un 4-3-3. Pasa que, ¿qué ocurre? Podemos decir que en los esquemas de 5 líneas, lo que se hace normalmente es por así decirlo, lo que se hace es dejar un poco más clara la imagen, el dibujo de ese esquema, ¿no? Esto que se puede considerar un 4-3-3 para unos, para otros está considerado un 4-5-1, ¿eh? Un 4-2-3-1, para otros dicen es un 4-5-1, hay otros que dicen no, pero si los extremos hacen funciones delantero, al final es un 4-3-3. Bueno, sea como sea, si lo queremos llamar 4-3-3 es un 4-3-3, si lo queremos llamar 4-2-3-1 es un 4-2-3-1, pero a lo que voy, si yo digo 4-2-3-1, la imagen que le viene a cualquiera a su mente es esta. Si le digo 4-3-3, la imagen que le va a venir a la gente es otra. Ahora, si le digo un 4-3-3 con el triángulo invertido, porque normalmente un 4-3-3 es con un volante o medio centro y dos interiores, ¿no? Entonces dice, bueno, es un 4, juega con un 4-3-3 pero con el triángulo invertido, o sea, con el triángulo al revés. Entonces ya uno sí puede imaginarse, pero bueno, si dice 4-2-3-1, ya uno dice 4-2-3-1, ¿no? Pero repito, esto al final va a dar mucho debate. Yo lo resumo de una forma muy simple. Cuando hay jugadores en esas posiciones que llamamos intermedias, esas posiciones que hablábamos de un medio centro defensivo que está entre la defensa y los centrocampistas, o un centrocampista ofensivo, en el caso de un interior o de un media punta, quizá para dejar más claro el dibujo es preferible considerar que los esquemas sean de 5. Cuando no, pues esquemas de 4 líneas. Un 1-4-4-2. Uno se imagina un portero, 4 defensas, 4 centrocampistas, 4 delanteros, ¿no? Precisamente en el caso, por ejemplo, de Benito Floro, él lo justifica diciendo que en el fútbol hay, aparte del portero, defensas, centrocampistas y delanteros. Y por tanto, los esquemas van a ser porteros, va a haber defensa, va a haber centrocampista y va a haber delantero, ¿no? Los que defienden los esquemas de 5 líneas dicen no, es que dentro de eso hay una disposición en el terreno de juego donde hay algunos jugadores que están en posiciones intermedias entre esas líneas y por tanto queda de una forma más clara o más concisa. Dentro de esto también hay quien dice, bueno, pero si eso lo entendemos de esa forma, también podríamos hablar de esquemas de 6 líneas. Por ejemplo, en un 4-4-2 con rombo, aquel por ejemplo 4-4-2 que utilizaba Valdano en el Real Madrid o que utilizó también la Colombia de los años 90, en aquel caso por poner ejemplo de aquel Real Madrid de Valdano, el medio centro era Fernando Redondo, el interior media punta era Michael Laudrup, y por tanto en ese caso se podía hablar de 6 líneas, ¿no? Porque estaban los defensores, el medio centro, los dos volantes mixtos, por así decirlo, que en verdad hacían las veces de extremo, el media punta y los dos delanteros, ¿no? Entonces el 4-4 con rombo, ¿quién puede decir? No, es un esquema de 6 líneas, ¿no? Bueno, os lo dije en el primer vídeo y lo sigo manteniendo. Hay tantas verdades como entrenadores, no hay muchas cosas en las que sí nos ponemos en común, hay otras en las que nos cuesta. Por eso yo siempre digo que hay que estar abierto a distintas formas de pensar.
Lo que está normalmente más extendido son esquemas de 4 líneas, esquemas de 5 líneas, ¿no? Evidentemente, si yo hablo, ¿por qué yo soy defensor de que puede haber de 4 y de 5, ¿no? Precisamente porque si yo digo, mi equipo tiene un esquema de partida de juega con un 1-4-5-1, ¿ok? Estoy hablando, en este caso, un esquema de 4 líneas. Si yo hablo 4-5-1, en la imaginación, en la mente de cualquiera, piensa una línea de 4, una línea de 5 y un delantero. Si digo, mi equipo juega 4-2-3-1, estoy jugando también con 5 en el centro del campo, pero ya a la mente te viene la disposición de los jugadores. Del mismo modo que si digo, juego con un 1 por el arquero, ¿okay? Que siempre digo que cuando se escribe siempre hay que cumplirlo, cuando se dice hay veces que lo obviamos, pero en este caso voy a intentar obviarlo lo menos posible. Si juego 1-4-1-4-1, queda clara la disposición, es decir, el portero, 4 defensas, un medio centro, 4 centrocampistas, un delantero, ¿no? Un 1-4-1-4-1. Si digo 1-4-5-1, es ese mismo esquema, es verdad. O sea, en cuanto a lo que defiende en este caso Benito Floro y otros entrenadores, es cierto. Es decir, que si yo digo 1-4-1-4-1, yo estoy hablando de 4 defensas, de 5 centrocampistas y de un delantero, es verdad. Pero si digo eso, en vez de decir 1-4-5-1, la imagen nos queda mucho más clara y nos queda mucho más nítida. Bueno, repito, esto da pie a un montón de debates, a un montón de opiniones. Por eso a mí me gusta dar las diversas opciones, no centrarme en una. Esta es la realidad, ¿no? Yo digo, para mí personalmente hay veces que hablo de 5 líneas y habrá veces que hable de 4, dependiendo de la disposición de los protagonistas en el terreno de juego, que al fin y al cabo esos son los esquemas y de los que está tratando estos vídeos que le estamos ofreciendo de Fútbol Formación. Muchas gracias, como siempre. Volver a invitaros a que os inscribáis o suscribáis al canal. En breve iremos poniendo contenido que va a ser solo para los que estén suscritos. Invitaros también a que visitéis la página futbolformación.com y, como siempre, mandaros un abrazo de gol. Muchas gracias. Tengo que tener en cuenta que para jugadores muy técnicos el espacio